Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo lo veo oscuro aquí. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. En esta mañana, Padre, gracias una vez más por permitirnos reunirnos. Y estamos aquí, Señor, para impartir tu palabra, creyendo que si la recibimos en nuestros corazones, no nos hacemos oidores olvidadizos de la misma, tú le das el crecimiento a la misma para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le había dicho que comenzaran a estudiar el libro de Romanos. Yo soy de los que creo que todavía nosotros, aún en esta iglesia local, tenemos que aprender mucho. Pero el aprender en la voluntad de Dios se puede dar lo más rápido posible cuando estamos dispuestos a abandonar aquellas prácticas que no están en el diseño de Dios. Yo no sé a cuánto les ha llamado la atención que cuando leen la Biblia encuentran que la obra del diablo al final aparecen los instrumentos del diablo con muchas cabezas. Pero cuando leemos el propósito de Dios, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una sola cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús. Y a pesar de que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, todos esos miembros tenemos que ser como lo fue Juan el Bautista. Usted me dirá, pero ¿cómo como Juan el Bautista? Bueno, cuando Juan comenzó a predicar y a llamar a aquel pueblo al arrepentimiento, el bautismo que él practicaba era el bautismo del arrepentimiento. Y él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó a predicar, habían dos grupos. Estaban los de Juan el Bautista, estaban los discípulos de Cristo. Y le fueron como con un medio bochinche a Juan, para decirle que Jesucristo estaba bautizando y que allá se estaban bautizando más que los discípulos de él. ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿Cuál fue la actitud de Juan? Juan le dijo: mire, yo se lo había dicho a ustedes que yo no soy el Cristo. Yo soy una voz que clama en el desierto. Escuche esto: a mí me conviene menguar, y él que crezca. Sí. Se está refiriendo a Cristo. Yo menguar, o sea, desaparecer, para que él sea el exaltado, él sea el visto, él sea el glorificado, no yo. Y Juan, cumpliendo la encomienda que Dios le dio, que vino con el poder y el espíritu de Elías, por denunciar el pecado de adulterio, le costó que lo decapitaran.
¿Dónde está nuestra mente? Yo creo que nuestra mente está por acá. Yo creo que los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que ser como Juan el Bautista, después que fue decapitado. Todos los miembros, pero sin cabeza, porque es que el cuerpo lo que tiene es una sola cabeza, es Cristo Jesús. Pero mientras estemos dando ideas humanas, mandamientos de hombre, pues estamos echando, pretendiendo enseñar bajo nuestra ignorancia en que el cuerpo de Cristo puede tener más de una cabeza. Y eso es imposible. Entonces, cuando comenzamos a leer el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3 en adelante, usted va a ver que va a encontrar la palabra pecados en plural. Y cuando llega al capítulo 5, en adelante, del capítulo 8, usted va a encontrar la palabra pecado en singular. Pecados es nuestros actos que cometemos en contra de la voluntad de Dios. Pecado es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Y aunque usted lleve 30, 40, 50 años en el Evangelio, nosotros podemos darle gloria, alabanza y darle gracias a Dios porque nuestros pecados fueron perdonados. Y vamos a ver en la Biblia algo que ya conocemos, pero hay que estarlo repitiendo y abundando algo más si Dios nos da. ¿Cómo fueron perdonados nuestros pecados? Pero entonces necesitamos que en esta salvación que Dios nos ha dado, Él quiere manifestar la salvación completa en cada uno de nosotros. Quiere decir que nosotros necesitamos no solamente el perdón de pecados, sino la liberación del pecado. Que como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, oiga, tremendo capítulo. Pablo decía, mire, el apóstol constituido por el Señor para nosotros los gentiles, el hombre que fue llevado al tercer cielo, la revelación que él recibe, que los Corintios, en segunda carta de Corintios le dice, ustedes me han obligado a mí a gloriarme, pero lo voy a hacer. Y comenzó a hablar de las experiencias espirituales de él. Ahora en Romanos capítulo 7 él dice, bueno, pero yo no sé qué es lo que me pasa, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces él dice, espérate, es que no soy yo. ¿Quién es? El pecado en singular. El pecado que mora ¿dónde? En él. Hermano, de eso tenemos que estar conscientes. Ahora Dios no nos ha dejado desprovistos de nada. Lo que tenemos es que crecer en el conocimiento. Que no nos pase la profecía que Dios habló a través de uno de sus profetas en el pasado. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Bueno, pero era en el pasado. Dios no quiere que sigamos ignorantes. Quiere que crezcamos en el conocimiento. Que de niños pasemos a ser adultos espirituales.
que seamos ministros competentes del nuevo pacto. Que podamos ser ministros de la palabra de justicia. Y vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 3. Perdón, vamos a empezar con Efesios capítulo 2. Si yo le pregunto a usted, o me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál fue tu primera experiencia con el Señor? ¿Cuándo tú conociste al Señor? Hermano, tenemos que aprender a hablar. Si el apóstol Pedro nos dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Toda la administración de Dios, en el plano de Dios, Él es el que toma la iniciativa, no somos nosotros. No somos nosotros. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra el plan de salvación para nosotros, lo primero que tenemos que ver es lo que Dios ha hecho fuera de nosotros, en la persona de Cristo, para lograr el perdón de nuestros pecados. Entonces imagínense, vamos a ilustrar esto. Usted le debe $1.000.000 al dueño del banco. Como no se lo puede pagar, usted está dispuesto a coger la cárcel, que lo lleven a juicio. Tiene una deuda, no la puede pagar. Como usted es una persona responsable, usted ni quiere ir a la cárcel, pero usted está consciente que no puede pagar esa deuda. Entonces en usted hay un sentido de culpa, la conciencia lo acusa. Usted o yo nos preocupamos lo que me espera. Pero cuando de momento viene una noticia y me dice, ¿sabes qué? Que el dueño del banco te ama tanto que como no quiere hacerte daño, él mismo te saldó la deuda. Esas son buenas noticias, ¿verdad que sí? Y si esa deuda quedó salda, ¿quién fue el que la hizo? Yo. No, la hizo a quien yo le debía, con quien yo tenía la deuda. Hermano, sencillamente eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Teníamos una deuda. Somos parte del problema. Y como somos parte del problema, no tenemos la solución. Y como Dios nos ama tanto, Él tuvo misericordia de nosotros, que Él pagó la deuda en la persona de su Hijo Jesucristo. Luego que Él lo hizo, nos lo mandó a decir. Eso es el Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Estar agradecido. Estar agradecido. Y no cansarnos de darle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo fue que Dios nos acercó a Él? Yo tengo que hacer énfasis en esto que voy a decir. Porque mire que yo he buscado en la Biblia y en el terreno de Dios las buenas intenciones no sirven. Es como Él dice y punto. No, porque aquel día yo escuché un mensaje que tocó mi corazón y cuando hicieron el llamado, yo pasé al frente, levanté la mano, repetí una oración y ese día yo conocí a Dios. Mire, todo eso, mire, si usted lo encuentra en la Biblia, pues, por favor, yo estoy aprendiendo también. Dígame dónde está para yo aprender. Nosotros tenemos que entender que nosotros no habíamos
conocido a Dios. Pero sí, cuando usted lee a Pablo escribiendo a los Gálatas, dice que nosotros fuimos conocidos por Él. Y le voy a decir más. Todavía nosotros no conocemos, por más que crezcamos espiritualmente, cómo fuimos conocidos. Porque cuando Pablo habla de ese tema, él dice que entonces, cuando estemos con Él, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Por eso, hermano, es que este caminar es un caminar de pura fe. De pura fe. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a crecer en la fe? Porque la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Por eso, una de las cosas que tenemos que aprender a nosotros los creyentes es hablar. Seamos lentos para hablar, pero prestos para escuchar, con el oído espiritual. Porque si escuchamos y espiritualmente vamos creciendo, entonces cuando abramos la boca, vamos a saber hablar como hijos de Dios. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fuimos acercados a Dios? Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Verso 11 en adelante. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser circuncisos. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y de ese tema es que yo quiero hoy hablarles un poquito. Pero no quiero hablarles mucho rato, mucho tiempo. Hablarles despacio, para que el domingo que viene podamos completar. Pero yo creo que respecto a la sangre de Jesucristo se menciona mucho, pero se enseña poco. Usted tiene y yo nos tenemos que grabar en nuestra mente y llevarlo a nuestro espíritu, que yo que estaba separado de Dios, alejado de Cristo, ahora no estoy lejos ni cerca, ahora estoy en Él. Él está en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo leímos ahí en Efesios. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por eso
este mensaje se debe titular así: el valor de la sangre de Cristo. Pero escúcheme bien, porque aquí cometemos otro error también. Nosotros primero, para conocer el valor de la sangre de Cristo, yo tengo que ver primero cuál es el valor que Dios le da a la sangre de Cristo. Amén. Nosotros tenemos como creyentes que aborrecer lo que Dios aborrece. Eso está ahí en las 7 cartas de Apocalipsis, pueden leerlo. Bueno, si él abomina, él aborrece la doctrina de los nicolaítas, pues yo tengo que aborrecerla también y denunciarla, porque está malo. Pero entonces, para yo conocer el valor, vuelvo y repito, que tiene la sangre de Cristo, yo no puedo tomar la iniciativa de que esa iniciativa salga de mí para ver cuál es el valor que yo le doy a la sangre de Cristo, porque puedo estar equivocado. Yo tengo que ver primero el valor que Dios le da a la sangre de Cristo, porque eso fue algo que se llevó a cabo, que Dios lo llevó a cabo en el plan de redención, en la persona de su Hijo Jesucristo, que fue fuera de nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros cuando Cristo murió en la cruz en obediencia al Padre? Bueno, según Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Estando en esa condición, la Biblia dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque Dios a quien está viendo es a nuestro sustituto, que se llama Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, para yo conocer el valor que Dios le da a la sangre, me veo obligado de ir a la sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Ir al viejo pacto. Levíticos capítulo 17. ¿Por qué Dios prohibió comer la sangre? Levíticos 17. Dios prohibió comer la sangre o derramar sangre, quitarle la vida a alguien, inclusive a un animal, porque la vida de todo ser viviente está en la sangre. Y Dios dijo a través de Moisés, allá en capítulo 17, que Dios iba a usar la sangre para la redención. Sabemos que Cristo es nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, el que pudo pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Entonces, cuando usted va a un capítulo anterior al capítulo 17 de Levítico, usted se va a encontrar que ahí habla de una de las fiestas que hacía el pueblo judío, que era una vez al año. Era el día del perdón. Dios le da las instrucciones a Moisés
de cómo era que se iba a llevar a cabo este ritual en la sombra. Ahí en el capítulo 16 vamos a encontrar a un hombre llamado Aarón, que era el hermano mayor de Moisés. Y Aarón era sacerdote y sumo sacerdote. ¿Okay? Y cuando leemos el capítulo 16, tenemos que traer a nuestra memoria, si es que lo tenemos, cuando Dios ordenó a Moisés levantar el tabernáculo en el desierto. Que ese tabernáculo, ahí estaba de 100 codos de largo, 50 de ancho. La parte exterior no se podía entrar a ella si no era por la única puerta que había, que daba al oriente. Esa puerta habla de Cristo. La parte exterior de la casa de Dios habla del ministerio terrenal que tuvo Cristo. Y ahí cuando se pasa la puerta, ¿con qué es que uno se encontraba el judío rápido? Con el altar del sacrificio, donde tenían que llevar el cordero. El judío que entendía que le había fallado a Dios, pues entonces él, dejándose llevar por la ley, cogía un corderito, según la ley lo estipulaba, entraba por la puerta, se lo entregaba al sacerdote, allí lo sacrificaban, el culpable veía a un inocente muriendo por él que era culpable. Todo eso es tipo de Cristo, el pecador es tipo de nosotros. ¿Ah? Y de la sangre derramada de ese cordero, porque la casa de Dios estaba dentro de esas cortinas. La casa de Dios se componía de 2 apartamentos, el lugar santísimo y el lugar santo. Al lugar santo podía entrar únicamente los sacerdotes, pero al lugar santísimo donde estaba el arca solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no podía entrar con las manos vacías, tenía que entrar con sangre, con sangre. Y se le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón en ese día del perdón, tenía que sacrificar 2 corderos, 2 machos cabríos. Uno era dedicado a Dios, que tenía que morir, tenía que matarlo frente al tabernáculo. Y el otro macho cabrío que era dedicado a Azazel, ese no lo podían matar, tenía que ser enviado al desierto por una persona encargada para cumplir ese ministerio. Y ese cordero, ese macho cabrío, llevaba la iniquidad de todo el pueblo para que se desapareciera en el desierto. Ese macho cabrío que era dedicado a Azazel tipifica al diablo, tipifica a Satanás. Pero el macho cabrío, tanto el que fue dedicado a Dios, que fue sacrificado, como el que está vivo, que es llevado al desierto por alguno encargado para cubrir, que no dice el nombre, ese macho cabrío, cuidado que no tipifica al diablo, porque el diablo no tiene poder para cubrir nuestra iniquidad, el pecado de nosotros. Quiere decir que ese macho cabrío que era lanzado al desierto para llevar la iniquidad del pueblo, tipifica a Cristo también. Yo pregunto, ¿esto cómo ve?
antes de Cristo comenzar su ministerio, o sea, a predicar. Está 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Cuando sale del ayuno, el número 40 habla de prueba. ¿Para dónde fue Cristo? ¿Fue llevado a dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó? Ahora hay un nombre ahí. ¿Quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Quién lo llevó? No me digan que no saben. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para encontrarse frente a frente con Satanás. Recuerden que Jesucristo, desde que nace, está representando a la nación judía. Eso no podemos perderlo de vista, como decimos. Pero qué bueno, porque en la cruz no solamente representó a los judíos, sino a nosotros también, a los gentiles. Desde ambos pueblos, ¿cuánto hizo? Uno. Porque Cristo donde vino fue a los de él, a los judíos. A los suyos vino, los suyos no les recibieron. Él vino a establecer su reino ahí en los judíos. Pero en el plan de Dios, habían unas ovejas que no eran de ese redil. Eso lo dijo Cristo. Le dijo, hay otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene irlas a buscar. ¿Cuál era esas otras ovejas? Nosotros los gentiles. Por eso en la cruz de ambos pueblos, Él está con sus brazos extendidos, uno para los judíos, otro para los gentiles, para traerlos aquí, al Padre. Amén. Ese es el plan de Dios. Por eso nosotros no podemos acusar a los judíos, al verdadero judío, que rechazó a Cristo. Porque el rechazo de los judíos para Cristo estaba en el plan de Dios. Para, como dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 11, que un día, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, que fuimos desgajados del olivo silvestre para injertarnos en el verdadero olivo, va a venir un día en que Dios ahora, cuando entre la plenitud de los gentiles, va a tener misericordia de las ramas verdaderas que son los judíos. Entonces Dios le va a abrir el entendimiento y van a ver a aquel que traspasaron, dice Zacarías, y le van a preguntar, ¿y esas heridas que tú tienes en las manos? Él le va a decir, en la casa de mis hermanos me lo hicieron. Hermano, ese es parte del plan de Dios que tenemos que conocerlo. Por eso es que la oración para nosotros por el pueblo de Israel no debe ser una oración negativa. No, que ustedes que rechazaron a Cristo, no, eso está en el plan de Dios. Muchos a mí a veces me preguntaban, sí, pero ¿y los que mueren sin haber aceptado a Cristo? ¿Eh? Entonces ahí pues comenzamos a desarrollar nuestra mente carnal y no entendemos el plan de Dios. Que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Yo pregunto, que cuando un hebreo llevaba un corderito para ser sacrificado en el altar del sacrificio por el pecado de él, eso no era fe.
Era fe en lo que Dios había establecido. Ahora, para él era un corderito, para Dios era el cordero de Dios. Porque en el plan de Dios, donde está la redención de tantos judíos como gentiles, está en el plan que Dios llevó o que estableció antes de la fundación del mundo. Y Él ha querido desarrollarlo de esa manera. ¿Quién soy yo para estarlo criticando o oponerme? Mire, muchos se atreven, yo los he oído, me lo han dicho a mí. Claro, no de esta congregación. Entonces quiere decir que Dios le va a dar una segunda oportunidad a los judíos. Si le da una segunda oportunidad, entonces Dios no es justo. ¿Se atreven a decir eso? ¿Por qué? Porque desconocen que el sacrificio de Cristo, no solamente esa sangre derramada, sirve para ir de ahí en adelante. No, es que esa sangre derramada sirve para ir al pasado, al presente y al futuro. Por eso es que en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿O no dice una parte de la Escritura, el Cordero que fue inmolado desde cuándo? Para nosotros hace 2000 años. La Biblia dice que desde antes de la fundación. Para Dios. Por eso yo dije al principio que cuando escudriñamos la Biblia tenemos que ver cómo es que Dios dice las cosas, cómo es que Dios las ve, cómo Dios las planificó. Porque entonces voy a hacer a un Dios semejante a mí, que esté sujeto a lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo. Y cuando vamos ahí a Levítico 16, esa es la ilustración más linda que hay en el Antiguo Testamento de lo que pasó en la cruz del Calvario con Cristo. Aarón tenía que hacer un sacrificio por él y su familia, porque Aarón como sacerdote nos está representando a ese pueblo, y en tipo y sombra a nosotros, que hoy nosotros somos real sacerdocio. Pero Aarón como sumo sacerdote tipificaba a Cristo. Entonces la ira de Dios estaba por derramarse en el lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que había florecido, y dentro del arca había una urna con el maná que Dios ordenó a Moisés que escogiera y lo guardara dentro de la urna. Pero ese arca, Dios mandó hacer una tabla de madera de acacia que la forjara en oro. Todo lo que había en el lugar santísimo, todo, cuando el sumo sacerdote Aarón entraba allí no se veía plata, no se veía, allí lo que se veía era oro, y el oro habla de la presencia de Dios. El arca, sí, de madera de acacia, pero estaba forjada ¿con qué? Con oro, y la madera habla de la humanidad de Cristo. Pero en Cristo estaba habitando corporalmente la plenitud de la deidad. Esa tapa que era puesta encima se llamaba la tapa del propiciatorio. Era una tabla de acacia, pero era forjada con oro y era puesta ahí. La sangre que Aarón llevaba para ser presentada en el lugar santísimo era derramada encima de esa tabla. Recuerden que ahí estaba Dios, tenía Dios la ley muy segura. Si esa arca representa a Cristo, la ley de Dios, las dos tablas que Moisés bajó con ellas del monte, yo lo he dicho y lo voy a repetir,
las primeras tablas, antes de Moisés leérselas al pueblo, ¿qué hizo con ellas? Las rompió en la falda del monte, porque ya el pueblo, antes de recibir la ley de Dios, lo que quiere decir es que ya la había transgredido. Eso es sencillo para entender. ¿Ok? Dios le dice que vuelva al monte. Pero cuando Moisés bajaba con las tablas, ¿qué era lo que pasaba en el rostro de Moisés? La gloria de Dios, la presencia de Dios venía allí. ¿Por qué Moisés se tapaba la cara? Para que el pueblo no fijara su mirada en su rostro donde reflejaba la gloria de Dios. Porque Moisés sabía, dirigido por Dios, que aquella gloria era temporera. Para que no pusieran la mirada en aquello que iba a perecer. Pero Dios quiere una gloria, pero una gloria permanente, una gloria eterna. Y donde único se puede conseguir esa gloria es en Cristo Jesús. Por eso cuando Moisés baja con las segundas tablas, no permitió ni que Moisés se las leyera al pueblo. Le dijo, no, tómalas y mételas dentro del arca del testamento. Dentro del arca. Quiere decir que Dios saca las tablas, su testimonio, de un lugar de gloria y lo ubicó en un lugar de más gloria y de una gloria permanente, porque ese lugar santísimo donde estaba el arca tipificaba al verdadero lugar santísimo que está arriba en los cielos. Así es que si la ley de Dios está segura, es en el corazón de Cristo, no en el mío ni en el tuyo, en ningún hombre aquí en la tierra. Todo eso tenemos que irlo viendo. Como yo les prometí que no iba a ser largo, porque quiero explicarlo lo más que pueda, pues vamos a continuar el domingo que viene. Amén. Porque en esto yo sé que pueden haber preguntas, pueden haber cosas que yo no las supe explicar bien, y ahí es donde surge la pregunta. Pues hay maestros que con enseñar de una sola vez todo el mundo le entiende, pues porque sabe explicar las cosas, pero yo no soy ese, yo tengo que repetir las cosas. Pero tenemos al buen maestro de nosotros, que es Cristo Jesús. Así es que Dios bendiga a los hermanos que están conectados con nosotros. Felipe Rosado, Dios te bendiga. Milagro Rivera, mi sobrina, Dios te bendiga. Nelson Pérez, mi sobrino. Julio Rangel, Dios te bendiga. Vivi y José, Dios les bendiga. Aquí hay José R. Flores, no sé quién. Dios les bendiga a todos y nos vemos el domingo que viene, si Dios lo permite.